Pues hoy se celebra el Día del Padre y a propósito del Día del Padre, el Señor me dirigía por ahí a dar un mensaje alusivo, pero yo quiero enfocarlo en esta celebración que es en México, en otros países, en Argentina también, en algunos países de Sudamérica. No en todos los países hoy es Día del Padre, pero en México hoy tocó. Y precisamente el tema que yo voy a compartir con ustedes está centrado en Dios como nuestro Padre. Ese es el título, Dios como nuestro Padre. Y vamos a leer Gálatas 4, versículo 6. Aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, y digámoslo todos en voz fuerte, ¿cómo clama? Abba, Padre. Esta es una expresión maravillosa que yo voy a hablar un poco acerca de ella. Pero déjame decirle que la paternidad de Dios se extiende a través de todas las Escrituras, mostrándonos que Él puede y quiere y anhela ser el Padre de cada uno de los seres humanos. Él no hace distinción de nadie. Él es Padre para el americano, para el mexicano, para todas las nacionalidades. Él no ve posición social ni tipo de piel. No. Dios quiere entrar y entra en una relación de padre, Él como padre, a hijo, con hombres, mujeres como usted y como yo, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y eso produjo la conversión, el arrepentimiento, la conversión, la justificación, y ahora somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, persona alguna, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Pedro dice que fuimos engendrados por Dios por medio de la palabra de Dios, la Biblia, que nos fue predicada, la creímos, cayó en nuestro corazón, dio fruto, nos arrepentimos, nos convertimos, nos justificó, nos perdonó, nos limpió y nos hizo sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Por todo eso que acabo de mencionar. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 15 referencias de Dios, o en referencia a Dios, pero como Padre, solo 15, son pocas. Ahora les explico por qué. Estas 15 que aparecen en el Antiguo Testamento de Dios como Padre tienen que ver con Israel, con el pueblo de Israel, y siempre en forma colectiva. No estaba todavía lo que hoy en el Nuevo Testamento vemos que a partir de que aparece Jesucristo en la escena, es que por medio de Jesús nos vino a revelar la relación que el Padre quiere tener con nosotros, pero una relación más personal, no tanto colectiva, sino personal. Y Dios se revela en la Biblia bajo distintos roles, como el de creador. La Biblia habla mucho de cómo Dios es creador. En la Biblia encontramos el rol de Dios como redentor, cómo planificó todo, como proveedor, etcétera, etcétera. Pero el mejor rol que define a Dios, según nuestro Señor Jesucristo, es el de Padre. Ese es el rol que mejor define a Dios, el rol de Padre. Y Dios en su corazón tiene el deseo que usted y yo y que todos los seres humanos lo conozcamos día tras día tras día como lo que Él realmente es. Es un Dios, es nuestro Padre bueno, paciente, misericordioso, generoso, perdonador. La única manera de conocer a Dios en ese rol de Padre, y que de ahí se deriva todo lo demás, como nosotros como sus hijos, es Dios tomó la iniciativa. Él quiere que tengamos esa comunión, pero es una comunión más íntima. Fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra Padre
aparece casi 250 veces. En contraste con las 15 del Antiguo Testamento, es evidente que hay un énfasis de parte de Jesús en revelarnos a Dios el Padre como nuestro Padre, que quiere tener esa comunión íntima. Y curiosamente, bueno, eso de entre comillas, cuando Jesús prefería, era la palabra preferida que Jesús usaba cuando oraba a Dios. Los judíos oraban y decían: Señor eterno, Elohim, el eterno, decían. Pero Jesús viene y utiliza en los evangelios casi 250 veces la palabra Padre. Vamos a ver un ejemplo. En Lucas 10:21 dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. Ahí ya estamos viendo algo muy personal, muy íntimo. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, le vuelve a decir, porque así te agradó. Los judíos no oraban así. Y cuando los discípulos escuchaban que oraba así, Padre, así era como algo muy íntimo. Entonces, en Lucas 11:1 se registra cómo ellos le pidieron a Jesús que les enseñara de esa manera, porque ellos sabían orar, pero no oraban como Jesús oraba. Miren qué lección aquí. Dice Lucas 11:1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, estaba solo con su Padre. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esta petición parece fuera de lugar, porque ellos sabían orar. Nada más que la manera en que oraban era muy distinta a la que Jesús oraba y se dirigía con Dios cuando le decía Padre. Abba Padre, le dijo en una ocasión. Jesús mismo a Dios nuestro Padre le dijo Abba Padre. Entonces Jesús les responde en el versículo 2 y les dijo: cuando oréis, decid. Déjenme hacer aquí una anotación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos en Mateo? En el Evangelio de Mateo dijo: cuando tú ores, no seas como los hipócritas, así dijo, que se paran en las esquinas y oran para que todos los oigan y digan: ay, qué piadoso ese hombre. Dice: no, ustedes no lo hagan así, dijo Jesús. Ustedes deben de hacerlo así. Entren en su aposento y cerrada la puerta. ¿Cómo entienden eso? Entras en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué acaso no es muy diferente a que estás tú y el Padre solos? Ese era el énfasis de Jesús. Y lo que viene a continuación, aunque él usó el plural, la idea de Jesús es que cada uno de nosotros se dirija con Dios en esa intimidad. Padre, cuando tú te levantas en la mañana, buenos días, Padre, y tú le puedes decir Abba, Padre. Y les dice: cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. Pero aquí la idea, repito, es Padre mío, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre mío que estás en los cielos, venga tu reino, que venga tu reino a mi corazón, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que yo la pueda hacer. Padre, dame la provisión que necesito para mi esposa, mis hijos, etcétera. Dánoslo hoy, cada día. Padre, perdona mis pecados. ¿Se acuerdan que la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo? Y cuando los confesamos es tú y Dios. Ahí está la intimidad, ahí está la revelación. Y antes no era así. El sacerdote sacrificaba y les rociaba y todos estaban así, les rociaba la sangre y todos estaban así, pero no había eso que Jesús vino a revelarnos de Dios el Padre. Padre, perdona mis pecados. Pero luego viene una afirmación: así como yo perdono a los que me ofenden. Y aquí algunos se atoran. ¿Por qué? Porque ¿cómo orar algo que no
hacemos. Por ejemplo, tú estás ofendido. ¿Cómo puedes orar esto si no perdonas? Porque acuérdense que Jesús dijo también, porque si vuestro Padre si ustedes no perdonan las ofensas que les hagan, tampoco vuestro Padre, ya le está diciendo, también es tu papá, también es tu padre, tampoco te perdonará. Ahora, cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero le pido perdón a Dios, pero no es capaz de perdonar a otros, así como el Padre le perdona a él, aquí hay una evidencia de que falta intimidad con Dios. Es una evidencia muy clara de que aquel que no puede perdonar o no quiere perdonar, le falta conocer el corazón del Padre. Y esa es precisamente la relación que Jesús vino a enseñar en el Nuevo Testamento. Que nosotros nos acerquemos a Dios como nuestro Padre y que seamos como Él. Y Él es perdonador. Padre, líbrame del mal, ayúdame a no caer en la tentación. Y ahí estás en esa relación, en tu cuarto, pero tú puedes ir en el autobús manejando y tú orar con tu Padre. Esa es una revelación poderosa del Nuevo Testamento. Ahora, el apóstol Pablo, tomando el versículo que leímos al principio en Gálatas 4:6, él entendía muy bien esta relación que Jesús había venido a establecer. Y dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, como nosotros ahora somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Aquí está la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo, el cual clama. Nosotros somos los que clamamos, pero es el Espíritu que ahora mora en nosotros. Y clamamos ¿cómo? Díganlo fuerte, Abba Padre. Esa frase, hermanos, Abba Padre, es una frase extraordinaria. Les voy a explicar por qué. Está compuesta esta frase de dos palabras, Abba y Padre. Bueno, Abba es una palabra de origen arameo. Abba fue usada por Jesús más de 100 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque resulta que Abba, esa palabra, era una palabra muy tierna, era una palabra muy íntima, muy familiar, que un niño judío, escúchame bien, usaba cuando le hablaba a su papá terrenal. Le decía, Abba, Abba. Y el papá sentía la ternura de su hijo diciéndole, Abba. Bien, Abba es una expresión, según los entendidos en el arameo, que correspondería al castellano, a nuestro idioma castellano, como papito. Como cuando un niño de 2, 3 años, la primera palabra que aprende, ¿cuál es? Qué interesante, ¿no? Y el papá se siente que se desmaya. ¿Oíste? Me dijo papá. Y hasta el video, ¿verdad? El papá, la primera palabra que aprende es papá. O sea, eso llena el corazón de un padre, ¿no es cierto? Bueno, es una expresión muy, muy tierna. En inglés, padre es father, ¿sí? Pero los niños le dicen a su papá daddy. O sea, es el equivalente como a papito, pero en el arameo es Abba. Abba Padre. Y esta frase junta, Abba Padre, es una frase que expresa mucha libertad de expresión del niño hacia su papá, expresa mucha intimidad, mucho amor, mucho cariño. Es una relación entre padre, hijo y padre, estoy hablando terrenalmente, muy tierna. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando sus hijos eran pequeños o si están pequeños, que su niño a veces a las 6 de la mañana salía de su cuarto todo así, medio modorrito, y corría a tu cuarto y papi se tiraba ahí a la cama y todo así, todo y se abrazaba y se recostaba? Ay, papi. ¿Te acuerdas cuando te decía, papito, te quiero mucho? Híjole,
Eso, ¿quién se resiste? Bueno, un niño no pide permiso, él entra con esa libertad, esa familiaridad, esa intimidad, y eso es algo que a los padres nos agrada. Ahora bien, Abba, esa es la definición, pero ¿qué significa padre en el Nuevo Testamento? Bien, pater es la palabra griega que se traduce por padre y tiene varios significados, entre otros, uno de ellos es formador. O sea, si Dios es nuestro Padre, es nuestro formador. ¿Qué es alguien formador? Fíjense, Él va formando nuestro carácter. Actitudes que no le agradan, las corrige. Conductas que no le agradan a Él, como nuestro Padre, nos las corrige. No nos deja pasar nada porque no quiere criar hijos que sean mal educados. No, Él está al pendiente de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y nos va formando. En otras palabras, lo que la Biblia revela como que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Bueno, así como nuestro Padre Celestial es formador nuestro, nosotros como padres, ¿cuántos son padres terrenales aquí que tienen hijos? Nosotros tenemos que ser formadores. Y no tener preferidos. Y no dejarles pasar una sola. Siempre corregirlos. No, hijo, esas monedas que le agarraste al niño ya en la escuela, mañana se las vas a regresar. Porque eso no está bien que tomes lo que no es tuyo. No, hijo, no, tú no puedes ofender hacia la maestra. Tú no puedes dirigir, tienes que respetarla. Y mañana vas a ir a pedirle disculpas. Ahí voy a estar yo presente. O sea, siempre el formador va a estar allí. Y Dios así es con nosotros, ¿sí o no? No nos pasa una sola. En una ocasión Dios le dijo a David que él tenía intención de censar al pueblo, contarlo. Y Dios le envió a un profeta y le dijo, no, dice el Señor que no los cuentes, no hagas el censo. Pero David insistió, dijo, lo voy a hacer. Y Dios no le gustó. Y le dijo al profeta, mira, vea y dile a David, mi siervo, que tengo que tomar cartas en el asunto por su desobediencia. Dile que escoja una de estas tres cosas. Y las tres dolían. Y él tuvo que escoger una. Se quedó con la que mejor, dijo, no, que caiga yo en las manos del Señor y no en las de mis enemigos. O sea, que sea Dios el que me siga formando, el que me siga llamando la atención, el que me siga percibiendo, etc. Padre también significa nutridor, alguien que nutre, no solo materialmente, como sustentador también significa, no solo Dios nos da el sustento cotidiano. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no se afanen, no se preocupen qué hemos de comer, qué hemos de beber? Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad. Entonces, Él es un buen Padre. ¿Cuántos le dan gracias? Que también, aparte de ser formador, es nutridor, es sustentador. Y nos da las cosas de la comida, el vestido. Pero ese nutridor también tiene que ver con el sentido espiritual, es decir, que nutre nuestra alma, nos da el alimento que es su palabra. Y todo padre, como cabeza del hogar, es su responsabilidad nutrir a sus hijos con la palabra. Dios le había dicho a los israelitas respecto a esto que estoy mencionando, les dijo, mira, tú les vas a repetir a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en los caminos, cuando vayas aquí para allá, siempre les vas a recordar a tus hijos, amonéstalos, enséñales con la palabra, susténtalos. También significa protector. Dios nos protege, ¿sí o no? El que habita bajo el abrigo de sus alas morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una protección ahí que Dios hace a nosotros como sus hijos. Nosotros como padres tenemos también que, con el ejemplo de Dios, ser protectores de nuestros hijos. Tenemos que dejar ya a un lado el descuido, la displicencia, así la negligencia, de que con tal de que el niño se esté quieto, lo ponemos frente a la televisión o le soltamos el iPad o la tableta
el teléfono y no nos damos cuenta de lo que están viendo. Tú tienes que saber qué es lo que está viendo el niño y tienes que hacerle advertencias para protegerlo. Se ha descubierto en estos últimos años que muchos niños están entrando a páginas de pornografía, porque otros niños que viven prácticamente solos porque los padres no se ocupan de ellos, siempre va a haber alguien que los encauce mal. Y están entrando a todo ese tipo de basura. Y hoy los niños hacen cosas que tú dices, ¿de dónde sacó eso? Es que lo vio, en algún lugar lo vio. Y no solo en ese sentido la protección, se le protege de las drogas, de las malas compañías, así como Dios nos apercibe, por ejemplo, con proverbios como el que se junta con sabios, sabio se hará. Y el que se junta con los rebeldes, llevará las consecuencias. O sea, Dios nos está formando, Dios nos está nutriendo, nos está protegiendo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando Pablo y cuando Jesús dicen, Abba Padre, junta esas dos palabras, Abba, algo tierno, familiar, íntimo. Padre, gracias por formarme, por nutrirme, por protegerme, por sustentarme. Esa es la idea y eso es lo que Jesús vino a revelarnos acerca de Dios nuestro Padre, para que estemos más cercanos a Él, a quien un Dios Padre al que nosotros podamos acudir con toda confianza, así como un niño se acerca con su padre con toda confianza. Él es el Dios que nos sale al encuentro y que nos ama como Padre con amor incondicional, con amor verdadero. Es el Dios Padre que buscó al pecador y nosotros somos los que estuvo al tanto de nuestra condición pecaminosa. Ese mismo ejemplo es el que nos da Él como Padre a nosotros los padres. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, miren cómo lo presenta ahora el Abba Padre. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15, para estar otra vez en temor. No, ya somos libres, hay una libertad, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, díganlo todos fuerte, Abba Padre. O sea, ya somos hijos de Dios, ya tengo libertad para entrar al lugar santísimo y decirle Abba, que es la palabra más tierna con la cual un niño se dirigía a su papi. Y luego Padre. Han visto esta escena sin duda. Una madre con su bebé. O un padre cuando van caminando. Yo los veo continuamente porque mi oficina está aquí a un lado y el cunero está aquí a un lado. Y a veces es la madre, pero a veces es el padre que lleva al bebé o al niño en brazos. Y siempre que yo veo esa escena y que pues, se presta la oportunidad, está la madre o el padre con el bebé y está el niño ahí. ¿Sí han visto esa escena? Y yo les digo, con doble intención, les digo, mira, así como está tu hijo, así debes de estar tú con Dios. Y así como que se sacan de onda, ¿no? ¿Entendiste lo que te quise decir? Le dije, a ver, ¿ves a tu niño preocupado? ¿Ves a tu niño así como, papá, mañana me vas a dar galletas? Papá, mañana me vas a dar leche? No. Pues esa es la idea del Abba Padre. Total y plena confianza que Dios es mi protector, mi sustentador, mi proveedor, y que a medida que voy creciendo, Él me va formando. Pero aquí es donde entra un problema para nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos, aunque somos hijos de Dios, se puede dar la situación de que no conocemos en esa intimidad a nuestro Padre. No hay esa familiaridad y esa confianza para acercarnos a Él, siendo que la Biblia dice que somos cercanos por la sangre de Cristo y que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Una de las pruebas que yo me doy cuenta que algunos no tienen esa familiaridad con Dios es, por ejemplo, lo he mencionado en otras ocasiones, cuando vienen y me dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí.
porque a usted Dios sí lo oye. O sea, me están diciendo varias cosas. Número uno, no tienen confianza plena de entrar libremente ellos delante del Padre, del Abba Padre. No tienen esa libertad. Número dos, me están diciendo que si ellos piden, Dios no les va a responder. Pero a mí sí, ¿por qué a mí sí? Si yo soy igual a ustedes, soy hijo de Dios, lavado con la misma sangre de Cristo. ¿Entiende? ¿Qué me da a entender? Que les falta conocer al Padre. Pero aquí es donde viene otro asunto. ¿Cuál es? Podemos tener una información distorsionada de quién es Dios por dos razones principales. Una es por la religiosidad del hombre o la religión en sí misma, de que nos presentaron a un Dios que no es el de la Biblia. Y aún desde niños nos atizan con eso nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres nos dijeron algo así como, si no te portas bien, Diosito te va a castigar? Entonces, pues el niño crece teniéndole miedo a Diosito. Esa es una pésima manera de dirigirse a sus niños. No, pero todavía más. Yo de continuo, cuando hay una convivencia, que hay bautismo y hay niños, o una boda, o aquí mismo, siempre me ha pasado. A veces aquí estoy, ¿verdad? Y llega alguien y, pastor, aquí mi hijo, le vengo a dar la queja de mi hijo. Y ya le dije, ¿verdad? Que si no se porta bien, lo voy a llevar con el pastor para que lo castigue. Y yo, ay, hermano, a mí me echan todavía las broncas de ustedes sobre mí. ¿No te ha pasado, Chuy? Así le hace la gente. Mira, ya cállate y ponte, porque aquí está el pastor y te va a regañar. Entonces, no me los eche encima. ¿Por qué, oiga? Bueno, esa y otras muchas maneras de dirigirnos, que se dirigieron con nosotros y nosotros de dirigirnos a nuestros hijos, los estamos dañando como nos dañaron. Estamos presentando una imagen distorsionada de Dios. Y esa es una manera en que tenemos información distorsionada. La otra es por la experiencia familiar. ¿A qué me refiero? A lo que vivimos en el hogar cuando éramos niños, que tuvimos un padre. Mire, escucha esto. Para que un niño pueda comprender lo que significa padre, y más Abba Padre, ahora que somos cristianos, Dios en su diseño de la familia puso al varón como el padre de familia. ¿Sí? Así lo diseñó Dios. El padre terrenal, que somos ahora usted y yo, somos los representantes de Dios. O sea, es decir, nosotros tenemos una gran responsabilidad de proyectar en lo mejor que podamos cómo es Dios nuestro Padre. El problema está que al venir con ideas preconcebidas y mala información, no le proyectamos a nuestros hijos el verdadero significado de lo que es un padre. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la definición de un padre, aunque yo ya se la dije? Cuando pensamos en un padre y tu mente vuela hacia tu padre terrenal que tuviste, inmediatamente vienen situaciones, ¿no? Porque quizá lo más seguro es que, número uno, al ser humanos somos imperfectos, cometemos errores, pero a eso añádale que quizás tus padres terrenales no conocían a Jesús, ni conocían la palabra. Entonces, ¿cuál formadores? ¿Formadores de qué? Si tú eras grito y sombrerazos, malas palabras, abusos verbales, golpes, abandonos, todo eso, hermanos, se acumula en nosotros. Y vamos creciendo, formamos un hogar y repetimos la historia. Eso es complejo, porque si nosotros no tuvimos un hogar o no crecimos con un padre formador, nutridor, protector y sustentador,
de seguro vamos a repetir la historia y sería la de nunca acabar. Pero ahora como cristianos tenemos que tener este entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestra familia mejore, viva mejor, tengamos más armonía. La experiencia negativa de muchos de nosotros como hijos con nuestros padres terrenales es un obstáculo para, en primer lugar, yo como hijo de Dios, por la imagen que Dios me dejó de lo que es un padre, me afecta, lo quiera o no. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Cuando yo me convertí, me costaba mucho trabajo cuando empecé a escuchar mensajes como este, de que Dios es nuestro Padre, pon toda tu confianza en Él, confía en Él, ora y confía. Y a mí yo me sentí intranquilo, no atinaba a discernir por qué me sentí intranquilo y como que dudaba. No como que dudaba, hasta que al paso del tiempo me fui dando cuenta que la imagen que mi padre proyectó en mí como padre me estaba afectando para yo poderme relacionar con Dios, mi Padre. Porque como que lo filtramos así. Un ejemplo. ¿A qué niño no le gusta que le digan a su papá, vamos a ir de vacaciones? ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Les gustaba ir de vacaciones? ¿Y qué sentía cuando su papá les decía, vamos a ir de vacaciones? Bueno, algunos de ustedes ni saben de lo que estoy hablando. Porque su padre no fue cuidadoso y no saben ni qué son vacaciones. No, yo sé que hay casos así. Si cuando salimos a los eventos de matrimonios, hay parejas que tienen 20 años de casados y sobre todo la mujer no, estoy tan feliz. Ah, qué bueno, disfruten, hermanos. Es que después de casados es la primera vez que me saca. Y bueno, así como que uno le quiere cambiar la plática, ¿no? Para no evidenciar al marido distraído. Es que el trabajo, es que el otro, es que quién sabe qué, y de ahí no la llevamos. No, hermanos, tenemos que hacer un alto y considerar todas estas cosas. Una vez mi papá, yo me acuerdo de eso, lo tengo grabado en mi mente. Ya quedó en el pasado así perdonado, o sea, lo recuerdo y lo pongo como un ejemplo de cómo me afectó a mí y que seguramente tú tuviste experiencias que hoy te afectan para relacionarte con Dios como Padre. Precisamente mi papá dijo, los voy a llevar, era como un martes, dice, el próximo lunes nos vamos de vacaciones. No, hombre, imagínate. Yo preparé mis tenis, mi resortera, mi todo. Vamos a ir al campo, vamos a ir allá, vamos a ir al rancho, vamos a ir, no, bien contentos y luego nos íbamos a ir no sé a dónde y bla, bla, bla. No, todos bien felices, mis hermanos. Los días se nos hicieron larguísimos. Martes, miércoles, no, hasta el lunes. Pues llega el lunes y ya desde tempranito con las maletas. Pero resulta que, ¿y mi papá? Mi mamá, bueno, tuvo que salir, pero al rato regresa. Pero él dijo que nos íbamos de vacaciones. Dieron las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, llegó la hora de comida, vénganse niños a comer, pero es que mi papá dijo que nos va a llevar de vacaciones y mi papá nunca se apareció. Eran las 7, las 8, las 9 de la noche y nunca apareció mi papá. Nos venció el sueño. Nos tuvimos que dormir con todas las maletas ahí en la cama. Al otro día, pues ya de estar aquí, no, ya se había ido. Nunca nos cumplió. Por eso la Biblia dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Ahora, cuando yo escuchaba que Dios cumple sus promesas que Él promete en su palabra, me costaba mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo miraba y decía, no, me costaba ese trabajo de decir, bueno, es que, ¿y si no me cumple? ¿Y si me deja plantado? Bueno, ese es un ejemplo que a mí me sucedió. Por eso es cuando tratamos temas que tienen que ver como este, y uno les dice, a ver, ve con ¿se acuerdan cuando hablamos de tocar, de abrazar, de expresar? A muchos les cuesta un mundo de esfuerzo.
¿Por qué? Porque nunca recibieron y les cuesta mucho trabajo dar el cariño, el abrazo, el beso, o simplemente una actitud cariñosa, una sonrisa al niño, y nos la sacamos muy fácil. Es que así era mi papá, así era de frío, y por eso soy así, y esta mujer ya sabía que yo era así. Oye, pero si de eso hace ya 25 años y tú sigues igual de tronco, por decirlo de una manera, o sea, así inmóvil, insensible. No. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Y podemos clamar, ¿cómo? Abba Padre. O sea, en esa relación íntima. ¿Están entendiendo? Pero sin duda que hay problemas para desarrollar una relación íntima y profunda. Porque no tengo la menor duda que aquí hay hijos de Dios, hijas de Dios, que cargan un profundo, recuerdos no muy buenos, no muy agradables, heridas que fueron causadas por el maltrato de su padre. Es más, miren, me voy más allá. Algunos de ustedes ni conocieron a su papá. Y cuando tú tenías uso de razón, le preguntabas a tu mamá, ¿y mi papá? Porque todos los niños en el colegio tienen papá, ¿y por qué yo no tengo papá? Es que se fue a Estados Unidos, pero un día va a regresar. Ya tiene 50 años y tu papá nunca regresó. Y hay una necesidad intrínseca, o sea, forma parte del ser humano, la necesidad de un padre que lo proteja, que le brinde seguridad, que lo sustente, que lo abrace y que tú descargues eso que también es natural de sentirte así, protegido, amado, dirigido, etcétera. Otros quizás tuvieron experiencias tan duras que prefieren no recordarlo. E incluso como ayer después de la enseñanza, a los que vienen los sábados, un hombre se me acercó al final, yo le calculo entre 75 y 80 años, ya grande, así muy conmovido, y me dice, pastor, dice, la palabra me ha removido la fibra más interna de mi corazón. Yo le dije, ¿por qué? ¿Algo en especial quiere que ore por usted? Dice, es que toda mi vida yo viví profundamente amargado por causa de mi padre. Yo lo odié toda mi vida porque su trato fue muy malo. Malas palabras, golpes, abandonos, se paseaba enfrente con mujeres, o sea, lo dañó. ¿Se acuerdan de aquella enseñanza de alguien te dejó marcado? Lo marcó. Dice, mire, yo tengo viniendo a la congregación de convertirme, de ser hijo de Dios, tengo 1 año y medio, o sea, es un bebé. Dice, y no he podido, dice. Yo me tomé el tiempo y le expliqué, pero él me decía, no he podido perdonarlo, pero yo quiero perdonarlo. Es que mire, yo ya soy hasta abuelo. Sin embargo, aunque mi padre ya murió, yo tengo mucho odio. Supe de un amigo que había sido muy maltratado por su padre. Cuando él murió, yo no pude asistir a ese velorio, pero que cuando él murió, él en sus emociones dañadas por el abuso de su padre, él balbuceó, lo escucharon varios, ¿no? Que dijo, y ahora este viejo está dando cuentas con Dios, ándele, pero así como diciendo, ahora sí, todas sus maldades, todo, y era un predicador, que también somos humanos, ¿no? Y también fallamos, pero vea hasta dónde podemos estar afectados. Ya nos casamos, ya tenemos hijos. ¿Cómo fueron formados? ¿Cuántos tienen hijos aún en su hogar? Levanten su mano. Es un buen número. Sí, un montón de niños están allá en su salón. Pero hay una parábola que Jesús narró a sus discípulos. Se conoce comúnmente como la parábola del hijo pródigo.
¿La ha leído alguna vez? Seguro que sí. ¿Ha escuchado alguna predicación? Yo he predicado un montón de veces de esta parábola. Pero hoy quiero compartirle algunos principios que encontré cuando me enfoqué en la relación de padre con sus hijos y de sus hijos con su padre. Esta parábola que Jesús narró, su propósito era revelar el corazón del padre que narra en la parábola como un hombre o una persona que simboliza a Dios obviamente, que tiene un corazón bueno, generoso, amoroso, paciente, misericordioso, perdonador. Jesús aquí a través de esta parábola nos muestra a un padre que amaba a sus hijos, pero que también respetaba su individualidad y que nunca los forzó a que ellos lo amaran a él. Él era todo amor, todo perdón, y sin embargo los hijos en este caso tuvieron reacciones no muy acorde al ejemplo que les estaba dando el padre, porque se puede dar el caso, y quizás hay algunos aquí, quizás, de que hayan tenido buenos padres, pero que en esos buenos padres que tuvieron se le da la vuelta a la tortilla y ahora resulta que tú como hijo te fuiste, te rebelaste, los insultaste, los ofendiste, te quisiste ir de la casa. Pero vamos a ver esta historia porque de ahí se extrae todo esto. Vamos a Lucas 15, versículo 11. Dice así: también dijo, o sea, Jesús narrando esto, un hombre tenía 2 hijos. La Biblia dice, hermanos, que herencia de Dios el Padre son los hijos. Que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Es una expresión, ¿verdad? Son como flechas, dice, los hijos. Pero habla de que una flecha así como está tallada y formada para que den el blanco, Dios nos entregó a nuestros hijos para formarlos así, para que cuando ellos crezcan den en el blanco y no se equivoquen tanto como nosotros. Entonces este padre dice que tenía 2 hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, fíjate cómo le dijo, padre. Y los discípulos y la gente que escuchaba esto, padre, o sea, no era muy común, por lo que ya les mencioné al principio. Padre, y ve lo que hizo. Pues así Jesús dijo. Le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué pasó? Pues si este padre era todo amor, todo paciencia, protector, sustentador, todo lo que define la palabra padre. Y sin embargo, algo pasó en este hijo. Que aunque tenía un buen padre, como quizás algunos de ustedes tuvieron un buen padre, sin embargo, algo pasó en su corazón. Algo le enfadó, algo no le gustó, qué sé yo. No, la Biblia no lo narra, pero por lo que le dice, ¿sabes qué, padre? Dame la parte de los bienes que me corresponden. Algo sucedió. Quizá fue de los que dicen como el día de hoy, yo ya me cansé, yo ya me voy, porque a mí no me gusta que cada rato me estén corrigiendo, que me estén diciendo, ya estoy enfadado, ya estoy harto y me voy, que al cabo yo soy inteligente y me sé valer por mí mismo y me largo de esta casa. Yo no sé cuántos de ustedes se fueron de la casa, no lo sé, y ni las razones. Pero aquí este muchacho, aunque tenía buenos padres, se fue. Este es el otro lado de la moneda, de relación padre-hijo, hijo-padre. Bueno, pero ¿qué hizo el padre? Dice que les repartió los bienes. Yo quiero mencionar y subrayar esa palabra pequeñita, y les es plural. Es decir, a los 2 los heredó en vida. Eso habla de un Dios generoso, ¿sí o no? La Biblia dice que los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Todo lo que usted logre acumular en bienes, en riquezas, en su hacienda, pues, todo lo que a través de su trabajo, que acumule a través de los años, eso le pertenece hasta por ley humana, ¿a quién? A sus hijos. Todo padre que acumula
y no es generoso con sus hijos, no está cumpliendo. Ese fue otro aspecto que a mí me afectó de mi padre. Mi padre era un hombre profesionista, o sea, él tenía su profesión y ganaba bien, pero no me daba. Yo ya les conté en otra ocasión que yo le pedí un 20 y no me daba, y a mi hermana le daba un peso y yo se lo quitaba. Eso me obligaba a mí yo decía, no, pues voy a ir a lavar carros, fíjate nomás. Y iba y lavaba autos. Pero luego me puse más listo y me puse a practicar a las canicas. Y me hice tan bueno que dije, no, yo de aquí saco. Y dicho y hecho, porque les daba a todos, les ganaba a todos y juntaba tinas y luego las vendía. 100 por un 20. No, pues bien baratas. Y todos me compraban, pero yo tenía... Después ya nadie quería jugar contra mí porque les ganaba. Bueno, fue una gracia que Dios me dio, ahora entiendo. Y les ganaba las canicas. Bueno, de ahí yo obtenía. Llego a los pies de Cristo y me dicen que Él suple todas mis necesidades. No, yo tengo que hacer algo. Es verdad, tenemos que poner manos a la obra. Pero me costaba trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un padre generoso, nada tacaño, y los heredó en vida. Y les repartió los bienes, dice, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor o el pródigo, despilfarrador, significa pródigo, se fue lejos, dice, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo quiero hacer una anotación importante aquí. Este joven tomó una mala decisión. Las decisiones entran en el ámbito de la voluntad, del tomar decisión si respeto o no a mis padres, si honro o no a mis padres. Este muchacho tomó la decisión de rebelarse a su padre generoso, amoroso, y le exigió, y el padre generoso se lo dio, tratando también detrás de todo de padre como formador, decirle, ok, ahí está, sabiendo lo que iba a suceder, porque a veces hasta que no se topa uno se da cuenta de su error. Pero allí vemos que la voluntad de este muchacho estaba en pleno ejercicio, pero malas decisiones que tomó. A tal punto que llegó a tocar piso. Mire, en esta vida, la vida está plagada de situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión, ¿sí o no? Decisión: qué carrera vas a estudiar, con quién te vas a casar. Primero decides, y escoges a alguien o te fijas en alguien, nombre, decides si te casas o no. La vida está plagada de decisiones. Si tomamos buenas decisiones, nos va bien. Si tomamos malas decisiones, no nos va bien. Lo sintetizo. Usted y yo somos el producto de las decisiones que tomamos en el pasado. O sea, lo que tú vives hoy es producto y consecuencias de tu pasado. Dios le decía a Israel por medio de Josué: mira, dile al pueblo, yo he puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoge la vida, decía Dios. Diles que escojan la vida, diles que escojan la bendición, para que te vaya bien. O sea, Dios quiere que nos vaya bien, pero nosotros escogemos mal por nuestra rebeldía, así como este muchacho. Y todo está en el ámbito del ejercicio de nuestra voluntad. Y el muchacho dijo: me largo lejos, y yo voy a gastar lo que yo quiera, y con quien quiera y como yo quiera. Y vivió perdidamente. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, no dice el periodo de tiempo que duró, pero llegó ese momento. O sea, llega un momento en que las consecuencias de la decisión, buena o mala, se hacen patentes. ¿Está entendiendo? Y aquí ya se hizo manifiesto. Se le acabó, porque lo malgastó. Dice: vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice otra versión, y comenzó a tener necesidad de lo elemental, que es la comida.
¿Cuántos han hecho negocios quizás motivados por la avaricia y a lo mejor tu esposa te dijo, no lo hagas, mira, por lo pronto ahorita hay que mantenernos así, no, pero es que, y después dices, ay, hubiera hecho caso, en fin. Llegó todo a faltarle, comenzó a tener hambre. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso significa que entró a un territorio de paganos, adoradores de ídolos, porque los judíos no criaban cerdos, para ellos era un animal inmundo, y de pronto se vio en una ciudad, en un territorio totalmente pagano. En otras palabras, se fue al mundo, se alejó de su padre. Y así pasa, es la historia del hombre, se aleja de Dios, Dios queriendo bendecirnos. ¿Cuántos el día de hoy? Yo me he encontrado y aún a veces me dicen, mira lo que están diciendo en internet, alguien que vino aquí, que amaba a Dios, levantaba las manos y caminó con Dios y ahora lo niegan. Se burlan. Qué triste, pero yo quiero mencionar algo aquí al principio del versículo 15. Dice que fue y se arrimó. Hay un refrán, nomás que a mí no me salen los refranes. A Toño sí le salen. Y nunca lo he podido, me cuesta mucho trabajo así como expresarlo, ¿no? Pero más o menos dice que al arrimado, ¿cómo dice? Que al... Se lo saben de memoria. Saben más refranes que Biblia. A ver otra vez. Al muerto y al arrimado al tercer día huele mal. O sea que cuando usted pida asilo por alguna situación, cuente hasta 3. No, es que es una situación de total dependencia. O sea, es una situación nada buena, nada agradable. Pero yo quiero que usted vea las consecuencias de las malas decisiones. Hasta dónde lo llevaron. Por eso piénselo 2 veces, o 3, o 4, o 5. No se precipite. Entonces terminó arrimado allí y oliendo a cerdo. Porque el olor ese se impregna en la ropa. Hace unos días fuimos a un lugar donde cocinan con leña y luego veníamos, híjole, olemos a leña. Y sí, pues es que estábamos allí y comimos birria hecha a la leña. Viera qué delicia, oiga. Pero nosotros veníamos oliendo a leña. Ahora, aquí empieza la situación. Cuando tocó fondo este muchacho, mira el versículo 17, y volviendo en sí, hay una versión que dice, y pensándolo muy bien, otra versión dice, y reflexionando de lo que había hecho, se puso a meditar, a pensar, volvió en sí, entendió, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, o sea, los empleados, tienen abundancia de pan? Él sabía eso, pero lo había despreciado. Y yo aquí perezco de hambre. Se empezó a dar cuenta de su situación. Lo que voy a mencionar es algo que he compartido en otras ocasiones, pero no sé cuántos tengan todavía su padre, cuántos o cuántas tengan su padre. ¿Cómo está tu padre? Ahora, alusivo por lo del Día del Padre, si todavía vive. ¿Te atiendes de él? ¿Le das? Ya ven las pensiones que dan, no alcanzan ni para nada. ¿Tú le das a tu papá? ¿Cuánto hace que no lo visitas a tu papá? Si todavía lo tienes. Lo que puede ser peor aquí para algunos es tener un padre, abandonarlo por allí con algún vecino, con algún familiar, tú desentenderte y tenerlo allá y ni siquiera le das, toma estos 500 pesos aunque sea para que le compres algo
al papá. Ni siquiera eso. Y aquí la reflexión es esta. ¿Tú piensas que tienes un pacto con Dorian Gray? ¿De que nunca te vas a hacer viejo? ¿De que vas a tener la eterna, que has encontrado la fuente de la eterna juventud? ¿De verdad algunos piensan que nunca se van a hacer viejos? Y que tus hijos, y que tú puedes cosechar de tus hijos lo que tú hiciste con tu padre. ¿Nunca han pensado en eso? Pues hoy es un buen día, hermanos. Aquellos que tienen un padre, y si lo han abandonado y si lo han descuidado, vayan y le pidan perdón. Miren lo que hizo este joven. Volviendo en sí, dijo eso: yo aquí perezco de hambre, y mira, entra en acción, versículo 18, me levantaré. Él utilizó 3 verbos. Número 1, levantarse. Me levantaré, con una convicción lo dijo. Número 2, e iré. El verbo ir, iré a mi padre. Voy a ir a buscar a mi padre. ¿Tú también puedes ir a buscar a tu padre hoy? ¿Los que lo tienen? Bueno, es que usted no entiende, pastor. Él me maltrató y yo le reclamé y yo le dije, ya no te quiero ver porque si te me presentas te mato, papá. Ay, hermano. Y así, con razón usted no puede decir, Abba, Padre. ¿Se va a levantar y va a ir a su padre? Yo le aconsejo que tome la mejor decisión, y sería una buena decisión, aprovechando este día, que usted lo hiciera. Me levantaré, dijo este joven, iré a mi padre y le diré, verbo decir. Y le diré, ¿qué? Padre, Padre. Jesús, acuérdense que está narrando, Padre, Padre. Tú me has sustentado, me has dado todo, pero yo he pecado, dice, contra el cielo y contra ti. Hoy es un buen día para hacer eso. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, siquiera, no importa. Versículo 20, no se quedó en buenas intenciones, las puso en operación. Una vez en uno de los viajes que hago, se me acercó un matrimonio a saludarme, y el hermano muy efusivo, pastor, déjeme darle un abrazo. El gusto de conocerlo en persona, porque yo lo conozco en video, dice. Y quiero decirle que yo he escuchado todas sus predicaciones una y otra vez, y son como 3,000, dijo. Yo le dije, fíjate que hay otras miles que no están en internet, y ahí están, de alguna manera se van a ir subiendo. Pues mándemelas, dice, para escucharlas. Y la señora hacía esta reacción. Yo dije, no, aquí hay algo malo. Entonces yo me aproveché de la circunstancia, porque entendí que algo había en la relación, en el sentido de que sucede a muchos cristianos, que oyen mucho y no hacen nada. O sea, oyen, ¿cuántas predicaciones ha escuchado usted? Cientos, o quizás miles. La pregunta pertinente es, ¿y qué ha hecho con lo que ha aprendido? ¿Lo ha puesto en obra? Este muchacho dijo, me levantaré, iré y le diré. Yo le dije, oye, ¿y qué porcentaje de lo que has aprendido, de lo que has oído, pones en práctica? Y la esposa me decía, no, ella me estaba contestando en un idioma de señas. Y yo entendí, dije, no, le dije, oye, no me digas que tú eres de los que oyen y, bueno, pastor, es que, no, pastor, dice, mira, escucha esta, a ver si así cambias, me dice a mí, y tú lo que oyes, ¿qué onda? O sea, había un problema evidente en ese varón cabeza del hogar, que oía mucho y no hacía. Imagínense, los que nunca oyen, tienen la bendición de oír la palabra de Dios, queriéndolo hacer y no lo oyen. No, hermanos, este joven puso cartas en el asunto y levantándose, dice el versículo 20, vino a su padre. Ahí van dos verbos que él cumplió. ¿Qué iba a hacer? Me voy a levantar, voy a ir. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre. Uy, este cuadro es hermoso, les explico por qué. Porque dice que cuando estaba muy lejos,
lo vio su padre. ¿Qué significa? Que su padre siempre estuvo esperándolo. ¿Ven un padre paciente? Amoroso, misericordioso, generoso, esperándolo. Y quizá desde el día que se fue, se paraba en la ventana y miraba hacia lo lejos en el campo por donde se fue y desapareció, esperándolo ver algún día. Y un día, cuando este muchacho decidió regresar, a arreglar su vida, pedirle perdón a su padre, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ahí está otro rasgo de Abba Padre, de nuestro Padre. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Él por eso? Dice que fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El Padre. Corrió, no lo corrió. Una vez traté un asunto hace años. Una familia, un matrimonio, tenían una hija única y pues era la bebé, ¿verdad? Era pues, una hija única, debe ser algo, yo entiendo eso, ¿no? Y quizás alguno de ustedes fue hijo único o tiene un hijo único, pero ella sí creció y más o menos cuando tenía 19 años un día me buscaron, llegaron intempestivamente, pastor, venían todos desencajados y con el rímel así, la hermana. Y yo dije, ay, algo pasó terrible. ¿Qué pasó? Pasen aquí a mi oficina. Es que la beba. ¿Qué pasó? Dice, está embarazada. Y no, y el hombre estaba bien indignado, estaba bien molesto. No, ¿cómo es posible? Me avergüenza, me deshonra. Yo que la presumía, me sentía tan orgullosa. Mire con lo que nos paga. ¿Y ahora qué va a decir la gente en mi trabajo? Que los hermanos. Entonces la esposa me dice, pastor, pero él la corrió. Yo le dije que no lo hiciera. Hizo bien en correrla. Y él dijo, lo merecía. Yo le dije, hermano, la regaste. Y se sorprendió. Dice, quería que le tapara el pecado. No confundas. El tolerar el pecado, hacerte de la vista gorda como que nada hizo. No confundas eso, el tapar el pecado y consentirlo, con tener misericordia por el error cometido. No debiste haberla corrido, hermano. Y yo traté de hacerlo entrar en razón y entró en razón. Y de pronto le dije, ¿dónde está ahorita? Búscala, ve por ella. Porque ella no se quería ir, me decía la esposa. Mira, se le hincó. Y le rogó, papá, no me eches, perdóname. Fue un momento, ni yo misma sé que nadie me había tocado, pero pasó, trata de comprenderme, papá. No, lárgate. Y se agarró sus cosas y se las tiró. Y cuando yo lo trato de que vuelva en sí, después de un buen tiempo, dice, es verdad. ¿Saben? Cuando alguien se porta con esa actitud, es porque no conoce a Abba Padre. No lo conoce. Se pone tan celoso así de que nadie peque, de que nadie se equivoque, y su juicio es duro. Como ahorita vamos a verlo allí con el otro hermano. Y le dije, corre, ve y abrázala y regrésala. Gracias a Dios la encontró. Estaba con una amiga. Le pidió, la muchacha no se resistió. Abrazó a su papá lloró, ya después me contaron, y perdón, amiga, vente, sé que cometiste un pecado, pero te vamos a ayudar. Esto es lo que hizo el padre. Corrió, dice el versículo 20 al final, y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó que oliera mal, no le importó que haya andado con rameras. Lo que le importó y lo que el padre vio fue su arrepentimiento. Porque mira lo que le dice el 21. Y el hijo le dijo, padre, ahí está otra vez, padre, papá. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle,
y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Todo eso es una simbología de lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos dio vestidura nueva. Y los harapos los tiró y nos dio la vestidura de justicia. El poner un anillo en la mano ha sido una costumbre de antaño, de siglos atrás o milenios, y los judíos eran parte de esas costumbres. Cuando en las bodas, por ejemplo, o en algunos compromisos que hacían, se sellaban a veces con la colocación de un anillo, como las bodas, ¿sí? Porque aquí Jesús lo estaba mencionando, que le dijo, ponedle el anillo. Ahora, este anillo que yo tengo aquí es el que mi esposa me puso como señal de compromiso, y yo le puse otro igual que ella tiene ahí en su mano. Esto simboliza compromiso. ¿Qué le estaba diciendo el Padre? Hijo, yo siempre te amé a pesar de. Ese es amor incondicional. Yo siempre estuve al tanto, pero tu corazón fue rebelde. Y trasladándolo a relación padre-hijo terrenales, a veces así nosotros fuimos con nuestros padres, malagradecidos. Por eso yo les decía, hoy es un buen día para pedir perdón. Y me voy al desenlace de la historia. Pónganle anillo, calzados en sus pies, traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Es que era Día del Padre allí. Versículo 24, porque dice, y les dice a todos ahí, mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que en el cielo hay fiesta cuando una persona se arrepiente? O sea, hay fiesta en el cielo porque los ángeles, los que están con él, tienen el corazón del Padre, lo entienden, el Abba Padre, y se regocijan. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Por eso es que la conducta que tuvo el hijo, vamos a ver, estaba evidenciando muchas cosas. Porque dice que, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, seguramente trabajándolo, cumpliendo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, que era una práctica común en Israel cuando había fiesta. No eran como los bailes de hoy, es obvio, ¿no? Versículo 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, qué está pasando allí en la casa. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Fíjense la reacción del otro hijo. Y no quería entrar. No, ¿cómo yo entro? ¿Por qué? Nomás ¿y cómo es posible que mi padre le dé otra oportunidad? ¿Y cómo es posible que mi padre vuelva a recibirlo después de todo lo que hizo? No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El haber entrado, si este hermano de este pródigo hubiera entrado, es que él había perdonado así como su padre. Y no quiso. Y se alejó. Y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mentira. ¿Qué no les había repartido los bienes a ambos? ¿Por qué dijo eso? Porque quería tener un pretexto. Estaba usando un pretexto para no mostrar el mismo corazón de su amoroso Padre. Hermanos, el Padre, el Abba Padre que tenemos, es así como Jesús nos lo describe aquí. Es bueno, paciente, bondadoso, misericordioso, perdonador, justo, bueno. Y cuando nosotros nos ponemos una actitud como esta, es porque no conocemos el corazón del Padre. Aunque él vivía en la casa de ese padre. Hay gente que va a las iglesias y tiene un corazón tan duro que cuando ve las fallas o los errores en otro lo condena de tal manera como si él nunca o ella nunca tuviera la posibilidad de equivocarse. Ese no es el corazón del Padre, hermanos.
Por eso Pablo le enseñó a los Gálatas y les dijo, si alguno es sorprendido en una falta, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí está alegando, dice. Termino, dice, versículo 13, pero cuando vino tu hijo, ni dice mi hermano en el 30, que ha consumido tus bienes con rameras, y era cierto. Has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Que no las disfrutes, que no las vivas, es porque realmente no me estás creyendo que yo te doy todo lo mío. ¿Y qué no ha dicho el Señor que todo lo de Él es nuestro? Que tenemos inescrutables riquezas en Cristo. Versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, esta historia es de las más conmovedoras que narró Jesús. ¿Por qué? Porque allí nos demuestra el corazón del Padre. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús decía, Abba, Padre, 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 enseñándonos y revelándonos ese corazón del Padre. Terminamos, llegamos a la conclusión. ¿Cuántos son padres aquí que tienen hijos? Pónganse de pie, todos los padres. En la mañana se levantó una hermana, le dije, hermana, ya fue Día de la Madre, denos chance a nosotros. Ok, vamos a orar por los padres. Pero lo vamos a hacer en dos sentidos. Primero vamos a orar y hacer una breve reflexión, porque ya, ya está dada la explicación. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Qué consecuencias te dejó? Si fueron buenas, bueno, dale gracias a Dios, pero para aquellos que quizá no tuvieron la oportunidad ni siquiera aún de conocer a su papá, y que siempre se preguntan, y oyes algo como esto, dicen, mi papá me abandonó, me dejó, Bueno, hay dolor, hay el hombre que les dije, el hermano que se acercó anoche, decía, yo soy un hombre ya grande, tengo nietos, pero yo viví toda mi vida amargado en contra de mi papá. Pero ahora, ¿cómo le hago, pastor? Él ya murió. Le dije, no, pues no puedes ir a la tumba y hablarle, él ya no te va a oír, pero Dios sí te va a oír. Y si tú tienes amarguras contra tu padre, le dije, perdónalo. Y ahí se oró. Bueno, ¿cómo fue tu relación? ¿Qué consecuencias te dejó? Bueno, lo primero que hay que hacer es, algunos, quizás no todos, perdonar a su papá. ¿Sí? Ahí les vamos a ayudar a orar. Número 2, algunos de ustedes tienen su padre vivo. ¿Cuántos de ustedes tienen su padre vivo? Un buen número. Ok. Lo mismo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu relación ahora con tu papá? Quizás no vive aquí en la ciudad o quizás sí, no lo sé. Pero, ¿cuántos de ustedes, aprovechando este día, que es un día propicio para hacerlo, se levantarán, irán y le dirán a su padre, papá, yo te perdono? Yo me acuerdo cuando mi papá, en una Navidad, yo les he contado esto, ya él grande, rebasar los 70 años, dijo, antes de seguir con el festejo, aquí la cena, yo quiero decirles algo, dijo, yo quiero pedirle perdón a mis hijos, a ustedes, porque yo no fui el padre que ustedes necesitaron y les fallé. Y empezó a llorar mi papá. Yo jamás lo había visto que llorara. Y yo me levanté y lo abracé y le dije, mira papá, yo te perdoné desde cuando me hice cristiano. Me costó trabajo superar algunas cosas, pero ya fue. Y yo lo abracé y lloró. Lloramos ahí. Pero lo hizo. Yo aproveché eso. Él me pidió perdón. En este caso, ¿tú podrías perdonar si es que tuvieras algo con tu papá? ¿Podrías, los que tienen a su padre vivo, llamarle
Oír, levantarte y decirle o escribirle una cartita. ¿Podrían hacerlo? ¿Sí o no? No oigo nada. A ver, siéntese, vamos a empezar la predicación. No, yo entiendo por qué esa reacción. Porque cuesta, ¿verdad? Pero resulta que ahora también tienen hijos. ¿Cuántos de los, bueno, Día del Padre, los que son padres, todos tienen hijos? Bueno, ahora, ¿qué onda con tus hijos? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Yo les confieso, y pueden preguntarle sobre todo a mi hijo, que es el que anda ahorita por ahí, ¿cuántas veces yo le tuve que pedir perdón por errores míos? Hay que reconocer también, hermanos. No perdamos autoridad cuando reconocemos nuestros errores, al contrario. Y si ustedes escucharan lo que hoy en la actualidad mi hijo me dice personalmente de lo que él opina de mí, yo me siento bien contento. A veces me conmueve por lo que él ahora me dice. Yo no fui un dechado así de un excelente padre, pero yo hice mi intento, cometí errores, pero los reconocía. Y eso me ayudó. Y eso hoy él me dice cosas muy, muy padres, ¿no? O sea, que me bendicen. Bueno, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo ha sido tu trato? ¿Has sido duro o fuiste duro? Bueno, también es un tiempo. Lo más seguro, lo más natural hoy es que tus hijos, ay papi, si no es que ya lo hicieron, pero que vamos a la comida y que vamos a juntarnos. Y, bueno, allí, ¿cuántos lo harían? ¿Cuántos deciden hacerlo? Si lo hacen y toman esas buenas decisiones, van a tener de aquí en adelante una mejor relación. Amén, hermanos. Oremos. Primeramente, Padre, pedimos, Señor, perdón por haber albergado rencores, amarguras en contra de nuestro Padre, de nuestro papá terrenal. Ciertamente